Buenas noches, bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión. Hoy dedicaremos nuestro espacio de tertulia a uno de esos temas pendientes que merece la pena retomar, sobre todo tras la singularidad de las últimas temporadas. Hablamos de la diversificación de nuestros mercados emisores, un aspecto fundamental para garantizar el futuro de los destinos, romper con la estacionalidad, pero sobre todo dividir, minimizar el riesgo de esa excesiva dependencia de los principales y más tradicionales británico, alemán o incluso el mercado nacional. El francés, el italiano, el nórdico, el chino. Cada emisor tiene su peculiar comportamiento y abre distintas posibilidades para complementar a los que continúan siendo los principales. Pero, ¿en qué medida los destinos españoles están sabiendo atraerlos? ¿Reúne nuestra oferta todas las condiciones para lograr esa diversificación? ¿Qué retos siguen pendientes de resolución? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok. 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 okmobility.com. Alquila. Compra, suscríbete. Pues junto a nuestros expertos, hoy en el plató vamos a tratar de dar respuesta a estas y a otras cuestiones que van a salir a lo largo de los próximos 55 minutos. Hoy contamos con Lucía Escribano, ella es la directora insular de promoción turística del Consell de Mallorca. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el plató. Está también con nosotros Gianluca Marrone. Gianluca es director de desarrollo de negocio de Jumbo Tours en España. Gianluca. Buenas noches. Buenas noches. Tú nos vas a hablar, lógicamente, del mercado italiano, como no puede ser de otra forma. También está con nosotros Esteban Palmer, él es el director general de Europalia, un significativo representante del mercado francés. Así es, y agradecido de estar aquí y formar parte de esta charla. Pues muchas gracias, Esteban. Y Pedro Omar también está con nosotros, él es el gerente de la Fundación Turismo Palma 365, pero hoy va a venir a hablarnos concretamente del mercado norteamericano porque Palma ha estado trabajando muy intensamente ese mercado, ¿verdad, Pedro? Sí, así es, gracias por invitarnos. Pues ellos son los cuatro que nos van a acompañar aquí en plató y también va a estar con nosotros Claes Pelvik. Claes es el jefe de comunicación de Bing, el tan relevante mercado nórdico también para Baleares y para España en general y de algunas otras zonas que nos vas a comentar seguro. Claes, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Agradecido poder estar con ustedes desde Estocolmo, Suecia, hoy. Pues muchas gracias desde vuestra querida Mallorca, en este caso, desde España en general. Gracias por acompañarnos aquí esta noche en esta tertulia que vamos a hablar de mercados emisores, pero lo vamos a hacer inicialmente con este vídeo que nos va a trasladar algunas de las claves que vamos a ver. Aunque Reino Unido y Alemania se mantienen como principales emisores de turistas para España, no hay que perder de vista lo que sucede en otros mercados que realizan importantes aportaciones a esta actividad año tras año. Algunos clásicos, otros emergentes, y cada temporada puede surgir un emisor nuevo. Entre los primeros destacan franceses, italianos y escandinavos, y entre los que ahora están cobrando impulso podemos citar desde hace un año al emisor norteamericano. También ocurre desde hace un mes con el chino, que empieza a reactivarse tras el decaimiento de las restricciones sanitarias. Hay muchas esperanzas puestas en ambos mercados. El pasado mes de enero, los aeropuertos españoles recibieron casi 11 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone solo un punto menos que el mismo mes de 2019. Esto refleja una mejoría clara respecto al año anterior, ya que 2021 fue malo y 2020 aún peor, pero también que la recuperación no se ha completado del todo. Desde principios de este año se ha constatado que esa evolución favorable continúa en todos los mercados emisores internacionales y lo que se busca es recorrer esa distancia que aún queda hasta la recuperación completa. Ahora, la clave es saber si se conseguirá o no, y en ese sentido, cobra importancia la aportación que realice cada emisor, no importa su tamaño, sea grande o pequeño. Y es que ocurre con mucha frecuencia, como hemos visto, que siempre estamos pensando en los mismos mercados emisores, en Reino Unido, Alemania, España también, lógicamente, pero tendemos a olvidar otros actores, ¿no? Que también vosotros, desde luego, por supuesto, consideráis relevante, pero que contribuyen, ¿no? a diversificar no solo ese riesgo, sino también pues bueno, mejorar también los destinos. Hoy tenemos, como decíamos en la introducción, presencia de cuatro mercados tan relevantes como son el francés, el norteamericano, el italiano y
online, el nórdico. Y a mí me gustaría empezar preguntándoos, a la hora de hacer una fotografía, ¿no? Para saber cuál es el punto de partida en el que nos encontramos, ¿cuál ha sido el comportamiento de estos mercados hasta el año pasado, sin hacer mucho foco sobre lo que fue pandemia, porque evidentemente distorsionó todo cualquier comportamiento que había anterior, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál ha sido la recuperación hasta este año 2022? Luego vamos a ver qué podemos esperar a futuro, y sobre todo en el corto plazo 2023. Esteban, del mercado francés. Efectivamente, en el caso peculiar del mercado francés, si lo estudiamos desde hace aproximadamente 10 años, es un mercado que ha ido creciendo hasta llegar al punto de convertirse actualmente ya en el cuarto mercado, detrás de los tres clásicos alemán, inglés y español. Creo que esta tendencia va a seguir al alza y que incluso tendríamos capacidad para aumentar todo el volumen de este. Francia es un país de 68 millones de habitantes aproximadamente, que a día de hoy las cifras siguen siendo muy bajas con respecto a esa población. Es decir, si hacemos el comparativo con Alemania, que son unos 80 millones, y recibimos aquí más de 4 millones y medio de franceses, se nos queda corto decir que un país como Francia, con 68 millones, en el caso de Mallorca, por ejemplo, se queda por encima del medio millón, en el caso de Menorca 150.000 y aproximadamente igual en Ibiza. Es decir, creo que hay un gran recorrido y es más, la recuperación que han tenido post-pandemia ha sido espectacular. De hecho, ya han superado las cifras del 19. Esto es lo que te recalcaría el mercado francés. Luego, si queréis, entramos en ver qué es que podríamos hacer o qué es lo que yo creo que podríamos hacer para potenciar ese mercado. ¿Cuál es vuestro principal destino? ¿Para Francia? ¿Cuál es, o para Francia, aquí en Baleares tenemos una visión algo sesgada, porque nos fijamos solo en Baleares. El mercado francés es el segundo en español, por detrás de los 18 o 19 millones de británicos. El siguiente es el mercado francés. Lamentablemente para nosotros, pues eso se concentra mayoritariamente en Cataluña, en la Costa Brava. Con lo cual, el resto de destinos, yo diría que el segundo es, sin lugar a dudas, Mallorca, seguido de Canarias y luego Andalucía. Eso demuestra la importancia de la conectividad, porque al final todo ese territorio se nutre de la carretera, evidentemente. Sin lugar a dudas. Creo que el aumento de conectividades, sobre todo con el paso de la tour operación tradicional en Francia mucho más hacia el modelo online y con los paquetes dinámicos famosos y con la cantidad de conexiones que hay a día de hoy de las low cost hacia Mallorca, eso explica parte de ese incremento, esa tendencia continuada de crecimiento que tiene el mercado francés aquí. Profundizaremos en alguna de esas cuestiones. Ahora vamos al mercado italiano. Gianluca, ¿también haces una foto similar a la del francés? Sí, aunque la recuperación para el mercado italiano todavía está siendo más lenta. Es decir, nosotros hemos sufrido mucho más con la pandemia por un tiempo más largo, las restricciones de vuelos, y ha habido un periodo que el turista italiano podía solo llegar a 4 destinos, entre los cuales Maldivas, Dominicana y poco más. Y hemos sufrido también a nivel de mercado, de actores en el mercado, una cierta contracción en cuanto a turoperadores. Muchos turoperadores han lamentablemente cerrado o se han concentrado. Bueno, en nuestro caso, nosotros hemos comprado muchas marcas que de todas formas, sí, positivo para nosotros, pero no es algo bueno para el mercado, ¿no? El turista, digamos, de turoperación se ha quedado un poco huérfano por un determinado periodo de marcas y conceptos claves que estaban muy afincados en Baleares y en otros destinos españoles, de clubs, etcétera, que pues, de un día a otro pues, se han perdido. Y esto ha hecho que el mercado se ha un poco desintegrado. Hay una tendencia también en el mercado italiano del turista a una cierta desintermediación y obviamente esto se ve en el crecimiento por parte de los números de llegadas, por ejemplo, a las Islas Baleares, pero que no es acompañado de la misma tasa de porcentaje de crecimiento que tienen los turoperadores. Desde luego nosotros estamos en una recuperación muy fuerte, hemos tenido un bajón muy fuerte obviamente en los años 2021, hemos seguido operando y en nuestro caso volando también, que era la apuesta principal, porque con una línea aérea lo importante es volar, un avión parado es un coste enorme para un turoperador y hoy en día pues estamos paso a paso recuperando. Lo que nos ha faltado en 2022 han sido el mercado de grupos. El mercado de grupos ha faltado porque había tanta incertidumbre hasta enero, febrero del año 2022 que obviamente un mercado que se mueve con un año de antelación pues
no ha podido llevar grupos. Y el mercado italiano con el francés, digamos que son los dos mercados más activos en estos grupos de todo tipo, digamos, desde incentivos a grupos de turismo lúdico puro y duro. Y para el 23, pues lo que estamos recuperando paso a paso, y lo vemos con las peticiones. Espera, que de 23 abrimos el siguiente capítulo. Pero sí te voy a preguntar, ¿cuál es vuestro principal destino? Para el emisor italiano, ¿cuál es el principal destino? Como tour operación, seguramente, bueno, aparte de las ciudades españolas, que tienen Barcelona en primis, luego Madrid, etcétera, luego tenemos dos grandes bloques. El primero es Baleares, donde, a diferencia de otros mercados, prevale Ibiza y Formentera, que nosotros vemos como un bloque único, pero es, claro, estamos hablando casi de 350.000 italianos que cada año viajan a Ibiza y Formenteras, de los cuales casi el 50% va a Formentera, que no es un dato pequeño. Hablamos de muchos italianos que obviamente Formentera es el sol y playa, es el escondite perfecto para el italiano. Es una isla que sentimos muy nuestra. Y luego Andalucía seguramente tiene un peso muy importante en cuanto sea a las ciudades, sea a los tours de Andalucía, que funcionan históricamente muy bien en el mercado italiano. Canarias se queda un poco más atrás por la competencia que tiene de otros destinos como Egipto, por ejemplo. ¿Y fuera de España? ¿Cuál es el principal y fuera de España, los italianos? Nosotros, el italiano siempre lo encontrará donde hay buena playa. Donde hay buena playa, por ejemplo, Maldivas, en larga distancia es un destino muy fuerte, y en competencia con España, sin embargo, es Egipto, en particular el Mar Rojo, en invierno, donde nosotros podemos tener incluso 40 vuelos semanales a Egipto en invierno, porque es el sol y playa equivalente al Canarias, digamos, y Grecia en verano, que es el gran competidor de España, aunque obviamente tienen características diferentes. Y la dimensión también es la que es. Esteban, esa no me la has dicho. ¿Cuál es el principal país, destino para los franceses? Francia. El primer destino es Francia, el segundo a día de hoy es España. Muy interesante. Después de la primavera árabe, nunca ha habido una recuperación de sus excolonias. El francés tiene mucho amor por sus excolonias. El francés es un tema sociológico. El francés no le gusta hablar idiomas, quiere que se le hable en francés, entonces tiene mucha preferencia por las excolonias donde todo el mundo habla su idioma. ¿Qué sucede? Desde la primavera árabe hacia aquí ha habido un bajón tremendo para Túnez, y de eso se ha visto sin lugar a dudas España como gran beneficiado de la situación. Otro de esos mercados que también es muy importante y que tendemos muchas veces a olvidar es el nórdico. Tenemos, como decíamos en la introducción, a Claes. Claes es Pelvik, es el jefe de comunicación de Ving, el principal tour operador nórdico y también uno de los principales proveedores de turistas de la región, no solamente en este caso podemos hablar de Suecia, pero de la región en general. Claes, esa misma foto que estaba pidiendo para esos mercados francés e italiano, ¿cuál es la que hacéis desde el mercado nórdico, desde Ving? Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que el región nórdico consiste de 4 países: Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, con unos 27 millones de habitantes en total. Pero todo país tiene su característica un poco distinto. Y durante la pandemia, la política desde de los 4 países era bastante diferente. O sea, desde Suecia siempre sería posible volar y viajar. Y el país estaba abierto y vuelos, nosotros teníamos vuelos durante toda la pandemia hacia España, mientras en Dinamarca el país estaba un poco cerrado durante ciertos periodos, mientras tanto en Finlandia y Noruega tenía una política muy estricta y donde los 2 países estaban básicamente cerrados durante la pandemia. Y esto es importante tener en cuenta, que la demanda por eso es muy fuerte desde Finlandia y sobre todo Noruega, donde gran parte de la población no pudieron viajar durante la pandemia. Y por eso la expectativa los resultados durante el año pasado fueron bastante buenos desde los 4 países,
pero destaca Noruega, que ha ido muy fuerte el pasado verano y también este invierno, sobre todo hacia Canarias, que es el destino principal para nosotros durante el invierno y mientras en verano el destino principal es Mallorca y siempre ha sido así desde los años 50 cuando todo el tema de toda operación de vuelos charters empezó y el primer destino fue Mallorca y ha seguido en esta manera que Mallorca todavía es el número uno, el destino número uno desde los países nórdicos. Pero en tema de países, nos vemos que para este verano Grecia tiene una fuerte demanda. El archipiélago de las islas griegas y es algo que tiene una demanda muy alta y es un competidor importante para España y sobre todo para Mallorca. Ahora profundizaremos un poquito más precisamente en esas perspectivas, pero antes en la foto que estamos haciendo, no quiero decir que es un nuevo mercado porque siempre estuvo en el foco, ¿no? Igual nos pasó cuando hablábamos del turismo ruso, del turismo asiático, concretamente el chino, el norteamericano siempre estaba ahí en el foco, pero evidentemente era la conectividad, eso que nos fallaba, Pedro. Esa conectividad llega en 2022. Parece cuando hablamos de ese vuelo que tanto ha sido para Mallorca como también ha sido para Canarias, para Tenerife concretamente, ha sido como ese bienvenido Mr. Marshall que ha repercutido en el destino muchísimo. Pero ¿podemos darlo por estabilizado el mercado norteamericano en este caso, Pedro, no te voy a pedir la foto nacional, pero sí para Baleares? Bueno, no sé si estabilizado. Para 23 sí. Hombre, para 23 sí, porque ya están enunciadas las fechas y ya se puede comercializar. Pero bueno, yo quiero ser optimista, es decir, obviamente el hecho de que llegaran los americanos en vuelo directo el verano pasado supuso un cambio importante, no solo para lo que es Palma, de lo que un poco yo puedo hablar, sino también para lo que es el resto de Isla Mallorca, y ya que nos acompaña también Lucía, pues obviamente el Consejo de Mallorca también ha tenido mucho que ver en todo este cambio y esta mejora que hemos tenido con los americanos. Los datos de los americanos del 22 para lo que es Palma son espectaculares, es decir, yo creo que hacía años que no veíamos una entrada tan fuerte desde un punto de vista de llegadas y sobre todo rentabilidad. ¿Vale? Que es, y tan relevante para el destino, ¿no? Y tan relevante para el destino. Es decir, el que muchos hoteles boutique de la ciudad, su nacionalidad número uno haya sido el americano, yo creo que ni los más optimistas hubieran apostado por esa vía. Entonces, yo creo que es una gran noticia el que los americanos hayan venido ya en vuelo directo, obviamente. Lo tenemos asegurado para el 23, 2 semanas antes, 2 semanas después, con lo cual se ha conseguido ampliar un poco la estacionalidad de ese vuelo, que a medio y largo plazo es lo que todos estamos trabajando, tanto el sector público como el sector privado. Es decir, obviamente ampliar los meses de operación y sobre todo las frecuencias. Hablabas, decías, nombrabas a Lucía, al Consejo de Mallorca también. En este caso, Lucía, precisamente, te hemos dejado para la última, precisamente porque tú tienes esa visión un poco más global, un poco más amplia de lo que es cada uno de los mercados que estamos analizando hasta ahora. Prácticamente cuando hablaban todos ellos, todo el rato te voy a sentir con la cabeza. Evidentemente puedes estar de acuerdo con todo lo que han dicho, pero seguramente nos puedes aportar algo más en lo que estáis haciendo, ¿no? O de cómo vosotros estáis analizando esa fotografía del comportamiento que hemos tenido hasta ahora, y a continuación seguiremos a hablar de las perspectivas para los siguientes años. Muy bien, sí. Bueno, sí, he sentido porque efectivamente nosotros ya hemos notado el aumento del turismo francés, como comentaba Esteban. El del italiano todavía no, pero espero que sí, ¿verdad, Gianluca? Sí. Y como ha comentado Pedro, de Palma 365, el vuelo de americano ha funcionado muy bien, de hecho adelantan semanas, pero también porque hay un trabajo aquí que se ha hecho aquí desde las instituciones y desde Aviva, la Asociación de Agentes de Viajes, para vender el vuelo de vuelta, porque el vuelo que llega tiene que volver lleno. Si hay este trabajo común y vuelve lleno y todas las instituciones nos preocupamos, y la empresa privada, tengo que decir, Delta lo ve rentable y se queda. ¿Cuál es la idea? Que se quede, claro que sí, como en Madrid lleva 12 años, creo en Barcelona 8, pues aquí que se quede. ¿Nuestro trabajo cuál es?
aprovechando ese aumento del francés, aprovechando el aumento del americano, que además también el canadiense, porque pensar que el aeropuerto de Nueva York, que es el de Newark, es este hub que viene, todos los vuelos de Canadá vienen allí. Por tanto, ya pueden pegar el salto a Mallorca directamente. La idea nuestra es, nos gusta y lo queremos todo el año. Sé que es difícil, pero es así. Todo el año para conseguir una temporada muy larga y poder ofrecer un empleo mejor al personal y a toda la isla, ¿no? Tengo que decir que empieza a notarse también, y en eso está trabajando ante Tour España muy fuerte, en mercado asiático y mercado de Europa del Este. Ahora mismo Tour España está haciendo una campaña muy fuerte en China. China tiene todas sus vacaciones en invierno y para nosotros sería un mercado magnífico para extender temporada. Ahora lo comentará Felipe seguramente cuando habla. Y con el mercado escandinavo pasa exactamente lo que ha dicho Claes, que con él tenemos buena relación, con Ving, con Spies y con Tierborg, en todo el Northern Leisure Group vamos a hacer campaña de co-marketing allí porque hemos notado este aumento y queremos profundizar y también queremos que vengan en invierno y no solo a Canarias. Por tanto, nuestra intención, ir a por los mercados emergentes, que vengan todo el año, en invierno sobre todo y otoño, también primavera, para poder tener una temporada larga. Incluso tengo que añadir que ahora TAP Portugal, Air Portugal, ha puesto un vuelo directo Lisboa-Palma, que empieza ya el 20 de mayo, también hasta septiembre, y el año pasado también hubo otra línea directa nueva, que era de la aerolínea Play desde Islandia hasta Palma. Por tanto, la demanda está ahí, la gente quiere venir, nos ve un destino seguro, un destino asequible, un destino cercano, a vuelo directo, es importantísima la conectividad y lo que tenemos que trabajar nosotros para tenerlo todo el año. Perfecto. De hecho, lo estáis haciendo fenomenal porque Pedro ha dado paso a Lucía, Lucía ha dado paso a Felipe, porque efectivamente contamos con una conexión online, en este caso con Felipe Formariz. Felipe es el subdirector general de Estrategia y Servicios de Tour España, que Tour España al final sí maneja todos esos datos. Y bueno, Felipe, es un placer tenerte con nosotros aquí esta noche para que nos amplíes a nivel de datos sobre todo alguna de esas cuestiones. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros, como siempre. Como no tenemos tampoco muchísimo tiempo, pero no podemos obviar, evidentemente, toda esa información que manejáis desde Tour España, yo te preguntaría, además de la foto que hemos visto aquí ahora de esos mercados, te preguntaría, en general España, también Baleares, lógicamente, estamos en Mallorca en este caso concreto, como bien decía Lucía y Pedro también por la parte de Palma, pero si ampliamos un poco el foco y ampliamos también el foco a nivel mundial, Lucía ya apuntaba Asia, apuntaba China, en donde estabais haciendo una campaña recientemente, efectivamente, ¿dónde podemos fijar acciones y que pueden tener resultado o que ya están dando resultado, además de todo lo que estamos viendo aquí ahora? Bueno, al final, teniendo en cuenta que España son multitud de destinos, lo que tenemos que hacer es pues, ser capaces de hacer una acción de promoción en todos los mercados y vinculados a cada uno de los destinos y las necesidades de sus destinos. Al final, de lo que se trata es de que en su globalidad y también cuando hablamos de un destino en particular, consigamos llegar a un equilibrio a la hora de diversificar los mercados y no tener una excesiva dependencia de alguno de ellos, porque el problema que tenemos es que cuando ese mercado del que tenemos esa gran dependencia nos falla, entonces tenemos un problema bastante gordo. Si nos falla un mercado que, bueno, pues es parte importante, pero no tenemos esa dependencia, pues siempre será más fácil cubrir o será más fácil ser resiliente y, bueno, pues aguantar la temporada. En este sentido, entendemos que afortunadamente todos los mercados en los que estamos trabajando tienen potencial. Aquí, bueno, hemos estado hablando pues de los grandes, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, los países nórdicos, pero no hay que olvidar el Benelux. El Benelux, tanto Bélgica como Países Bajos, son importantes emisores. Incluso dentro de su pequeño tamaño, el propio Luxemburgo y para destinos como, por ejemplo, Mallorca, bueno, pues es un mercado emisor importante que aporta valor. Tampoco hay que olvidar, lo comentaba Lucía, bueno, pues los mercados de Europa Central y Europa del Este que están despuntando. Por ejemplo, el caso de Polonia, ¿no? Pues el número de llegadas de polacos pues se ha disparado. Y luego, pues ya si nos vamos un poco a más largo radio, ¿no? Pues tenemos efectivamente los mercados del norte de América, Estados Unidos y Canadá, que, bueno, pues están teniendo un comportamiento muy bueno, pero sobre el cual tenemos que seguir trabajando, porque es verdad que tenemos un mayor número de rutas, pero en capacidad todavía no hemos llegado a los niveles de 2019, por lo tanto, pues ahí tenemos bastante trabajo que hacer todavía.
Y luego tenemos grandes desconocidos, ¿no? Pues ya no solamente México, sino Colombia. El número de frecuencias semanales que tenemos con estos países supera las 50 frecuencias semanales, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos una capacidad de poder mover, bueno, pues turismo emisor, ya no solamente hacia las grandes ciudades, sino, bueno, pues trabajar esa diversificación y que conozcan nuevos destinos, ¿no? O la parte de América Latina, ¿no? Pues los tradicionales, Argentina, Brasil. Efectivamente, nos vamos ya hacia el este y Oriente Medio está funcionando muy bien. Es verdad que también, bueno, pues también tienen unos destinos pues un poco más específicos, pero están despuntando. Y, lógicamente, China, ¿no? China ahora mismo es la gran incógnita, pero estamos presentes porque pensamos que tenemos que estar desde el primer momento en ese despegue, ¿no? Y bueno, pues estamos preparando ese plan especial de promoción de España en China para aprovechar precisamente ese despegue y, bueno, pues ganar ventajas competitivas con relación pues a otros competidores nuestros europeos. Y luego, bueno, pues seguimos abiertos a todo, ¿no? Y pensamos que donde hay oportunidades tenemos que estar. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues este año vamos a comenzar a hacer acciones en el mercado marroquí. Pensamos que Marruecos, bueno, pues es un mercado que tiene un segmento de demanda pues que puede ser interesante y por primera vez, bueno, pues nuestra oficina en París va a ser la responsable de este mercado y ahora en el mes de abril pues empezaremos a realizar acciones. Por lo tanto, como veis, hay que estar en todos los sitios, hay que aprovechar todas las oportunidades y yo creo que esa es la fortaleza también que tenemos desde Tour España, que estamos presentes a través de nuestras 33 oficinas con la colaboración de destinos y empresas. Es decir, que si no tuviéramos a los destinos y a las empresas de la mano con nosotros, pues también el trabajo sería mucho más difícil. Muy rápidamente, porque se nos vuela el tiempo, dentro de los mercados de largo radio, justo el otro día, lo pregunto porque lo habíamos publicado, habíais hablado o se había hablado de Corea del Sur como uno de los grandes tapados y que por desconocido precisamente, no sé si es uno de los que en términos porcentuales puede ofrecer, más allá de los términos de las cifras totales, ¿vale? En términos porcentuales, ¿cuáles son los que identifican? No sé si Corea del Sur puede ser uno de ellos, para que nuestros espectadores también tengan idea de hacia dónde pueden apostar para tener pues esa diversificación de mercado, ¿vale? Y por enlazar con una última pregunta que te haría, es el mercado ruso. El mercado ruso, evidentemente, es absolutamente un diente de sierra en los últimos años. Hemos tenido momentos para todo, pero cuando parecía que volvía otra vez vuelve a caer, más allá del tema de los visados que estábamos sufriendo en los últimos tiempos, ¿no? Y que parecía que ya se solucionaba cuando realmente ha venido esta situación. ¿Se está trabajando algunos otros mercados para suplir esas carencias? Y con eso cerraríamos tu intervención. Sí, bueno, pues con relación a la primera de las preguntas, efectivamente Corea es uno de los mercados en los que estamos trabajando. La ventaja que tenemos es que ya existe un vuelo directo entre Seúl y Barcelona y por lo tanto pues tenemos una vía directa de entrada. Y luego, bueno, pues es un mercado o un país que económicamente pues está funcionando adecuadamente, con buenas tasas de crecimiento, con una clase media alta importante y en crecimiento y que eso permite, bueno, pues que también tenga más predisposición a viajar, pero bueno, ahí estamos pendientes de todo el sudeste asiático. Al final vuelvo a lo mismo de siempre. Tenemos que estar pendientes de todas las oportunidades. Es verdad que apostamos por Corea, de hecho tenemos previsto a final de año pues poder hacer unas jornadas de apoyo a la comercialización en este país y sobre el cual, bueno, pues estamos trabajando para poder lanzar la convocatoria pronto y por lo tanto, pues sí, podemos decir que es un país con oportunidades. Con relación a Rusia, bueno, pues vuelvo un poco a lo que comentaba antes. El problema está en aquellos destinos pues que tenían una elevada dependencia del mercado, ¿no? Y por eso vuelvo a insistir en el tema de la necesidad de diversificar. Y en ese sentido, bueno, pues nuestro trabajo precisamente está en intentar conseguir diversificar esos flujos turísticos hacia estos destinos, no centrándonos solamente en un único mercado, porque si no volveríamos a generar el mismo problema, sino intentar, bueno, pues que haya un mix de diferentes mercados emisores que puedan ir hacia esos destinos y, por lo tanto, pues equilibrar el riesgo. Mucho toda esta información que nos has trasladado desde Tour España. Te despedimos en esta conexión hasta poder tenerte otro día aquí en el plato. Gracias, Felipe. Muchas gracias a vosotros, Manuel. Pues con estos datos vamos ahora a una pausa publicitaria y nosotros volvemos ya para abordar todas esas tendencias, comportamiento de los distintos mercados y sobre todo de cara a 2023 y futuros ejercicios. Volvemos enseguida. Pregunta final por 1000 megas.
¿Qué es más rápido que la velocidad de la luz? A. Cohete. B. Avión. C. Fórmula 1. D. Fibra Fitbit. Esta es fácil. La D. La fibra Fitbit. ¡Correcto! Velocidad sin límites al mejor precio. Visítanos en www.fitbit.com. Con Fitbit siempre ganas. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de los mercados alternativos y lo vamos a hacer a continuación con las dos píldoras de datos que tenemos precisamente de mercados alternativos. En primer lugar va a ser Susana Alonso Casali, ella es la Business Development Director en Travelgate X y nos va a hablar de la situación de las reservas hacia mercados como el francés, el italiano y algunos de los que hemos estado hablando hasta ahora. En el programa de hoy analizamos los mercados alternativos 2023 y las reservas. Muchos viajeros están reservando en destinos que les permitan aprender, desconectar, relacionarse con la población local. Así hemos visto cómo este año destacan algunos como Canadá, Argentina, Brasil y México en el continente americano. Mientras que en Asia los favoritos siguen siendo Indonesia y Tailandia, pero este año vemos el despegue de Japón, que por tercer año consecutivo lidera el top 100 mundial en el continente asiático, con 10 localidades distinguidas por su compromiso con la sostenibilidad. Vuelve a ser favorito pese a la subida de precios en un 22% más que el año anterior. Por último, en el continente europeo vemos que España, Italia y Portugal se mantienen como los favoritos, al igual que el año pasado, seguido de Francia y Reino Unido. Sí, notamos una subida de los precios entre un 10 y un 15% más que el año anterior. También vemos que los turistas realizan las reservas con 90 días de antelación. De momento las perspectivas siguen siendo buenas para estos mercados. Esperamos ver la evolución en los próximos meses. Desde Travelgate, saludos. Y ahora sí, Javier Soriano, que es el CEO de Connetix, nos va a traer un breve análisis de la evolución de los mercados francés e italiano. Hola, ¿qué tal? Estuvimos comentando en semanas anteriores la evolución de mercados principales como es el nacional. Hoy queremos incorporar cómo está siendo el impacto de la presencia de otros mercados de proximidad, como son el francés y el italiano. Hemos visto cómo este inicio de año hay un gran volumen de formalizaciones en mercados principales y está siendo igual de importante en otros mercados, como los comentados, italiano y francés. Está siendo igualmente positivo tanto en el reposicionamiento del producto y en tipologías de habitación superior, como en su comportamiento de reservas, donde igual que en otros mercados internacionales, la antelación de las reservas se sitúa en una horquilla de entre 45 y 60 días. Vemos como el mercado francés está teniendo un comportamiento incluso más ágil, consolidándose como un mercado de referencia, y datos con un incremento del 5% referente al 2019, y con un factor muy importante, que ya vimos en meses anteriores, y es su presencia también en temporadas de menor volumen, ayudando a la desestacionalización. El mercado italiano muestra unos números ligeramente superiores a los de 2019, absorbiendo bien los niveles medios de ADR. Se trata de un mercado, eso sí, que sigue concentrando mayor demanda en su temporada alta. Como siempre, estaremos muy pendientes de la evolución para estos próximos meses de cara a esta temporada. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues volvemos a plató precisamente para profundizar un poquito más en esos comportamientos. Como estamos viendo, hay muchas cuestiones que abordar en este bloque que viene ahora. Podemos hablar de precios, podemos hablar del comportamiento del cliente, de las reservas anticipadas, de precio también, del precio medio. Pero, sin lugar a dudas, lo que ahora más nos preocupa es el comportamiento de cara a 2023. Y en esta breve ronda así de preguntas sí que lo voy a pedir. En primer lugar, Claes, me gustaría preguntarte cuáles son las perspectivas que estáis manejando vosotros de cara a 2023 para vuestros mercados. Bueno, nosotros tenemos una expectativa bastante positiva y yo creo que era muy interesante oír sobre los nuevos mercados como Marruecos, Sudamérica, etcétera. Pero, por favor, no nos olviden de los países nórdicos y lo que vemos nosotros que hay una
gran oportunidad de trabajar juntos, nosotros y con el sector turismo en Baleares, por ejemplo, en activar más el tema de turismo activo con la oferta complementaria. Estoy pensando en temas de senderismo, paddle, yoga, ciclismo. Ahí es donde Mallorca, por ejemplo, o Baleares tiene una oferta excelente y yo creo que hay mucha oportunidad para nosotros juntos de crecer este tipo de turismo, no solamente el clásico sol y playa, pero más para la temporada mediana o la temporada baja, para otro tipo de turismo, porque según lo que vemos nosotros es que es bastante lleno la temporada alta en julio, agosto, pero parece que hay mucho más espacio en las temporadas medianas o bajas. Y allí yo veo, o nosotros vemos que hay una gran posibilidad de crecimiento. Gracias, Claes. Como te decía, siéntete libre de intervenir en cualquier momento en este bloque en el que entramos ahora. Gianluca, Esteban, Pedro, vuestros mercados, Lucía, ¿perspectivas? Sí, bueno, las perspectivas son positivas para 2023, sin duda. Sobre todo vemos un repunte de lo que son las peticiones de grupos, de grandes grupos también de incentivos, etcétera, que son particularmente importantes por la baja temporada. Porque históricamente, por ejemplo, nuestro mercado, el mercado italiano, una de las problemáticas que tiene con Baleares en particular es el tema de la temporalidad, que es bastante concentrada en mediados de junio, digamos, a mediados de septiembre. Y el problema añadido que tenemos es que antes en la píldora también se comentaba, nuestra antelación de reserva realmente, ojalá me gustaría ya firmarlo el 45-60 días, es decir, muchas veces es incluso inferior. Y esto conlleva que en relación a otros mercados, como son el inglés y el alemán, por ejemplo, que reservan con mucha antelación, pues nos deja muchas veces muy descubiertos en cuanto a disponibilidad hotelera, con lo cual tenemos que actuar financieramente con los hoteles para intentar protegernos, sobre todo si tenemos plazas compradas o aviones de propiedad. Entonces no podemos jugar con la incertidumbre, y esto se está volviendo dramático en Ibiza y Formentera. Mallorca todavía lo podemos controlar. Menorca, que este año tenemos un boom en Menorca muy importante del mercado italiano, pero Ibiza y Formentera es verdaderamente crítico el problema de la disponibilidad hacia, obviamente, otros mercados o un cliente que reserva por otros canales y reserva con mucha más antelación. Luego podemos ver cómo impacta eso en el precio, pero mientras en esta foto... Yo tengo que decir una cosa, si me permitís, que ha comentado Claes. No nos vamos a olvidar del turismo nórdico, es muy importante para nosotros, tiene unas estancias muy largas y viene en invierno, esto es importantísimo. El sol y playa es importante también porque en Mallorca tenemos sol y playa maravillosos y está muy bien que estemos llenos porque damos trabajo, pero yo insisto, tenemos que mirar más allá es el problema de los cupos y todo el mundo quiere venir a la vez, ¿verdad? Si ofrecemos esos cupos un poquito antes y un poquito después, tendríamos más espacio. Tengo que decir también, que no lo habéis comentado, el turismo de bodas, cuando ha hablado Felipe de Tour España de Corea del Sur, empieza a despuntar y mucho, y lo saben muy bien los que celebran bodas aquí, en Mallorca. Vienen de Corea, vienen de Japón, vienen de otros países asiáticos, me dijeron otro nombre, no recuerdo, para casarse, o se casan allí, pero vienen a hacerse las fotos aquí. Y es un turismo también sin fecha. Pues fíjate que eso que estás diciendo tú pasa con el norteamericano, pero en Italia. Exacto. Sí, el gran destino de bodas, y es un gran nicho de mercado para Italia, es la boda de los norteamericanos, sobre todo Toscana. Y el turismo mais, y el de mais, el de congresos, importantísimo. Nosotros siendo un poco lo que decía tanto Lucía como yo, nosotros por ejemplo desde lo que es Palma y Palma, Playa Palma, tal, estamos viendo, claro, obviamente las perspectivas son muy positivas, sobre todo, claro, Palma es un destino ya consolidado todo el año, con lo cual los datos de todo el año ya funcionan muy bien, pero estamos viendo tres áreas muy interesantes, que uno es todo lo que tiene que ver con viajes a medida, es decir, ese nicho base más premium de aquellos que buscan un viaje a medida, que no van por los canales más tradicionales, sino alguien que quiero esto en concreto.
Estamos viendo mucho movimiento en todo lo que es el pleasure o la mezcla de ocio con trabajo. ¿Vale? Estamos viendo mucho en eso y obviamente este año... Te has saltado el capítulo, estábamos el capítulo perspectivas, has entrado en el producto, directamente. Pero bueno, oye, al final aquí todo lo que decís es interesante, pero perdón Esteban, si nos centramos en el norteamericano y en las perspectivas, evidentemente es 100% dependiente de esa conectividad que estamos hablando, pero dentro de las perspectivas que vosotros estáis manejando en vuestras conversaciones, también Lucía, en vuestras conversaciones, en este caso con la compañía aérea en concreto, respecto a 2023, habiendo desestacionalizado, habiendo alargado al principio y al final, ¿qué posibilidades existen de cara al medio plazo, por lo menos, de que se mantenga el mercado norteamericano? A ver, yo creo que las posibilidades están ahí. Es decir, obviamente el 2022 ha sido un éxito ese vuelo. Las perspectivas para el 23 apuntan también en esa dinámica, ¿vale? Por lo que, como tú dices, las conversaciones que tenemos y lo que estamos viendo y las necesidades que se están generando, con lo cual yo quiero ser muy optimista respecto de esa consolidación de esa conectividad y que las perspectivas y las mejoras del mercado americano seguirán yendo al alza. ¿Y Francia? Que ya bueno, Francia la verdad es que ahora mismo somos bastante optimistas, evidentemente trabajamos ahora solo con datos propios, todavía no hay publicaciones. Yo te diría que están en un incremento muy fuerte a día de hoy las reservas, del orden de un 20, un 25% sobre la misma fecha del año pasado, y comparo con el año pasado porque si recuerdas, antes te lo he dicho, el año pasado Francia ya pasó el año 19 en volumen. Y aparte, por otro lado, viendo la contratación de los turoperadores que nosotros representamos, han aumentado, es decir, han aumentado la cantidad de camas. Con lo cual esperamos que haya un incremento importante sobre el mercado francés. Y cuando hablamos de, como decías tú, Gianluca, el precio ha tenido dos impactos muy fuertes. Por un lado, la inflación y el incremento de precios. Luego también, lógicamente, el propio mercado está regularizando también eso. Cuando hay tanta demanda, ¿cómo son de sensibles vuestros mercados emisores al precio? Conocemos un poco más el alemán, conocemos un poco más el británico, por supuesto el español, pero los vuestros, ¿qué tal están llevando? Yo creo que hay dos tipos de clientes. El cliente, digamos, de julio-agosto, sobre todo el cliente de agosto, que es menos sensible al precio, y sobre este tipo de cliente una subida, cuando se habla de una subida del 10% más o menos es la que realmente nos hemos encontrado a pelear con todo el sector, la hotelería, el transporte, etcétera, que va un poco en línea con las tendencias de la IPC, realmente. Y luego hay otro cliente que sí es más sensible al precio, que es el cliente más de media y baja temporada, y donde pues lo que hemos tenido que hacer es intentar paliar el huracán que ha llegado a nivel de subidas de precio, que ha sido muy importante. Es verdad que esto no ha sido solo en España, no ha pasado solamente por España. Por ejemplo, en Italia sigue siendo, como Francia, el primer destino por los italianos. La subida de precio es bastante importante también. Pero, claro, veremos ahora cuánto se diluirá versus la gana de vacaciones, que todavía sigue muy alta, porque la pandemia todavía ha dejado allí una espinilla y la gente quiere venir a España, quiere hacer sus vacaciones. Déjame, Esteban, porque Claes lo tiene un poco más complicado para intervenir. Le damos paso a Claes del mercado nórdico. Esa sensibilidad al precio, Claes, ¿cómo la estáis detectando vosotros en vuestro mercado? Sí, precios definitivamente es un tema para los países nórdicos, sobre todo Suecia, debido de la corona sueca, que es bastante débil de momento contra el euro. Pero lo que yo quiero también añadir es el tema es importante que todos nosotros en el sector que vamos a dar un buen servicio al cliente. El año pasado yo creo que en general lo dábamos un servicio bastante bueno, pero las expectativas del cliente para el verano que viene ha aumentado un poco, porque el verano pasado todo el mundo estaban felices solamente poder viajar y escapar de su país, pero yo creo que las expectativas y las demandas van a crecer un poco para 2023, y es importante tener buen servicio, buen personal que están formados y están dispuestos de trabajar y dispuestos de dar un buen servicio. Y esto, según lo que yo veo, es un problema en muchos sitios, encontrar
profesionales en hostelería, en la aviación y transportes. Gracias. No, yo apuntaba. Aparte, Gianluca es bastante conocedor también del mercado francés, pues ha trabajado, nos hemos visto a ambos lados de la barricada muchas veces. Él conoce también. El mercado francés guarda mucha similitud con el mercado italiano. Quizá no tiene esa concentración tan centrada en julio y agosto, pero guarda una peculiaridad muy similar. El tipo de cliente busca un tipo de producto muy específico. Exacto. Lo que apuntábamos antes hablando en los pasillos con Laura sobre ciertas peculiaridades y cosas que se podrían hacer para mejorar o aumentar el número de llegadas del francés. El mercado, tal como coincidió con Gianluca, el mercado puede haber subido los precios en torno a un 10% y, francamente, estoy muy sorprendido de la buena aceptación que ha tenido ello. Yo, por ejemplo, estábamos en Top Resa, que coincidimos en la Feria de París, lo que viene a ser el Fitur francés, y estábamos asustados de cómo iba a reaccionar el mercado ante una subida de precios que no teníamos más remedio después de la inflación sufrida. A día de hoy, las cifras nos demuestran que el mercado lo ha aceptado. Es una demostración de que lo que se está viendo es que está claro que a un precio o a otro, y Pedro Bas, el cliente quiere viajar. Sin lugar a dudas. La gente quiere viajar y está asumiendo a su nivel, ¿no, Pedro? Sí, algo. Totalmente. Un poco por lo que mencionabas antes, por las conversaciones que hemos tenido, mercado americano, obviamente, el precio no está siendo el factor diferencial. Es decir, desde el momento que hay esa conectividad directa, basta ver, de hecho yo entré ayer en la web para ver los precios a los que están los vuelos directos y están por las nubes. Y si están por las nubes es que hay esa demanda, porque nadie pone un precio si no está vendiendo. Con lo cual, lo que estamos viendo nosotros es que el mercado americano para este verano, en principio, el precio no tiene tanto impacto como puede tener para otro. Yo creo que lo que ha dicho Klaus también es muy importante en tema de calidad del producto, porque el año pasado hemos tenido, por circunstancias obviamente, una cierta impreparación al principio, sobre todo a nivel de falta de personal en los hoteles, en todos los actores, ¿no? de transportes, etc. Y este año es importante que no pase otra vez. Sí. El año pasado ha habido hoteles que no han podido trabajar al 100% porque no tenían personal. Entonces, y no querían dar un mal servicio, sobre todo por mercados como, por ejemplo, el americano, que busca un producto de un nivel bastante alto, pues tenemos que otorgar el nivel de servicios que el cliente se espera. Y esto es un poco la clave para subir también mercados como el francés y el italiano en un producto un poco más upscale. Exactamente. Upscale, como decía Pedro en su primera intervención. Lucía, ¿quería decir algo? Yo creo que la falta de personal es una cosa que sucede en todos los mercados, no solamente en Mallorca ni en España, o sea, en todos, en toda Europa, y te digo Estados Unidos. Yo que viajo mucho por todos lados, tengo que decir que el servicio que se da en los hoteles de Mallorca es magnífico y la profesionalidad es muy alta, y la calidad de los buffets también, tanto buffet de desayuno como de almuerzo. Lo he visto en los servicios de, no sé, de animación, de cuidado de los niños, en los Kids Club, es muy alta en Mallorca, por eso la expectativa es tan alta, lógico. Yo lo sé, y Pedro estará conmigo, que viajamos por todo, promocionando Palme, promocionando la isla. Fuera no es así, ¿eh? Y te puedo asegurar que la calidad que tenemos aquí, incluido el servicio en el aeropuerto, que es muy importante y se nos olvida a veces, yo he pasado verdaderos quebraderos de cabeza en aeropuertos europeos, aquí no pasa. Es rápido, es eficiente. Por tanto, por eso la gente, claro, cuando ha recibido una expectativa así, la tiene muy alta. El problema del personal es por todos lados. Aquí esto no va a pasar. Son muy profesionales, llevan muchos años haciéndolo y harán todo lo posible, obviamente. Sí, pero aunque la expectativa sea alta. Promocionando Lucía por el cargo. Si me permites, haciéndote un poco de abogado del diablo, a mí lo que me preocupa, nosotros, aparte de lo que es el receptivo, nuestra empresa empezamos ya en el 91, precisamente por las peculiaridades de nuestro mercado natural, que es el francés, nuestra propia cadena hotelera. Hoy tenemos 9 hoteles, de los cuales 6 están aquí. A mí sí me preocupa de cara al futuro porque no veo claro una sustitución a 5 o 10 años vista de la clave de un hotel. Esos jefes de departamento profesionales que empiezan a estar a 10, 15 años de la fecha de retiro y que a día de hoy vemos francamente muy difícil el reemplazo de esta gente. Es curioso cómo es algo que nos preocupa mucho a medio y largo plazo. Este tema quizás tendríais que tratarlo un poco, perdón, con las escuelas. Se ha tratado, pero tenemos la escuela de turismo estupenda. Lo curioso del tema es que
hasta esta temporada de Hostel Tour Televisión, pues era un tema que solíamos tratar de forma recurrente en un programa. Desde la temporada de este año, en casi todas las tertulias, sea cual sea el tema, y fíjate de lo que estamos hablando hoy aquí, siempre se acaba hablando del problema del personal. No sería lo deseable hoy en el foco para los 7 minutos que nos quedan de charla, porque si no nos quedaremos. Pero sí que tomamos nota, evidentemente es compartido, como decía Lucía, en todos los destinos y en todos los ámbitos, no solo en el turístico. Pero en el turístico, lógicamente, es el que nos ocupa. Si volvemos a poner el foco otra vez en vuestros mercados, hemos hablado de cómo ha evolucionado el tema de precios, hemos hablado también cómo ha evolucionado el tema del comportamiento de las reservas, pero me gustaría preguntaros cómo ha evolucionado también vuestro cliente en sí, en el tipo de producto que está demandando. Hemos visto en esta tertulia en muchas ocasiones cómo Pedro hablaba en esa intervención de la upscale, esa pequeña subida, a lo mejor el de 3 pasa al de 4, el de 4 pasa al de 5, se están asumiendo los precios, pero hay otros cambios que van más allá. Se ha hablado de turismo rural, se ha hablado de deportivo de naturaleza, se ha hablado, lo decía Claes en la primera intervención también, productos que ahora se están valorando mucho más. Me gustaría preguntaros qué están buscando vuestros clientes, en vuestro caso, y Lucía, qué están buscando los clientes con los que tú estás trabajando cuando viajas deportivo. A esas ferias. Y nos quedan 6 minutos para terminar, para que os hagáis una idea. A ver, el mercado francés es un mercado muy específico de que lo que requiere son clubs. El francés, evidentemente, tiene una parte de mercado generalista, pero mayoritariamente, Juan Gianluca lo conoce también muy bien, el mercado francés lo que demanda sobre todo son clubs. ¿Qué es un club? Un club pasa por unos condicionantes físicos, necesitas muchos espacios y sobre todo el francés lo que quiere son 2 cosas muy importantes. Que se le hable en su idioma, quiere que mayoritariamente el personal de ese hotel sea capaz de hablar en francés y luego ellos son los reyes de la animación. Es decir, un francés en un club pues espera encontrar del orden de equipos de 10, 12, 15 animadores, que es a lo que están acostumbrados ellos en su propio país. A partir de ahí, sí, resta un mercado generalista, pero el crecimiento realmente que veíamos en las cifras globales se ve gracias a los clubs. Si cogemos los clubs que había hace 5 o 6 años y los clubs franceses que ahora, igual han doblado. ¿Y el tipo de producto de actividad que luego desarrollan fuera del hotel, cómo evoluciona? Bueno, el francés sí que el francés es un cliente muy curioso. El francés, ellos adoran lo que llaman la découverte. Ellos quieren conocer el destino, quieren conocer la gastronomía, quieren conocer las tradiciones. El cliente francés no es un cliente de hamaca, cerveza y sol. El cliente francés es muy dado a buscar actividades exteriores al hotel. Él quiere irse conociendo realmente el destino. Gracias. Se lo vamos a preguntar a Claes también, como siempre intento priorizarle un poquito, porque tiene la dificultad lógica de no estar aquí. Claes, ¿qué estáis? Evidentemente, con los 4 mercados de los que tú nos hablas todo el rato, no es lo mismo, ¿no? Pero si tuvieras que identificar algunas cuestiones, ¿cuáles serían? No, pero en general nos vemos que aumenta mucho la oferta complementaria. Sol y playa sigue siendo importante, por supuesto, pero el cliente nórdico quiere aprovechar y hacer algo más que el sol y playa. Y ahí Mallorca y Baleares están muy bien en temas de gastronomía, historia, cultura. Porque quiere, y sobre todo también el deporte, porque el tema de turismo de actividad es algo que tiene un gran crecimiento y no tiene que estar solamente en el hotel o en el club todo el tiempo, sino quiere disfrutar y descubrir el destino. Gracias, Claes, porque nos quedan 2 minutos prácticamente, o sea que sí que ya os había dicho que el tema pasaba más rápido de lo que os ibais a esperar. Gianluca, ¿qué buscamos? Italiano muy parecido en el tema club al mercado francés, y luego es verdad también que el tema deporte es muy importante, hay una fiebre real por el pádel ahora mismo en Italia. ¿Verdad? Que es increíble, y esto juega muy a favor de España en general, porque nosotros estamos muy preparados aquí por este deporte, y aparte esto es verdad que también el tema de sostenibilidad cada día son más importantes a nivel también más del cliente generalista, como lo llamamos nosotros, el cliente que va a un hotel y no busca un club, más está buscando un hotel que es más atento
a determinados procesos comportamientos, y comportamientos de sostenibilidad. Pedro, así, totalmente, es decir, un poco a lo que previamente he dicho antes de a medida, combinación, ocio, trabajo, turismo activo, obviamente, nosotros sí que estamos viendo mucha demanda de momento los grupos incentivos, pero el generalista está empezando, oye, voy al destino, ¿qué puedo hacer yo para devolver al destino durante mi estancia? Puedo trabajar en algún proyecto, puedo limpiar playas, puedo ir a visitar, ahora estamos con Lucía en un tema con Esment, por ejemplo, para un grupo muy potente. Tema de productos kilómetros ceros también, todo esto que es muy importante para... Lucía, tú terminas en 30 segundos. Gracias. El cliente quiere lo que habéis comentado, experiencias propias, más sostenibles y diferentes. Experiencias diferentes. Pues, como os decía, pues, rápidamente aquí nos quedamos íntimos. No sé si tú, desde el mercado francés, querías algo sobre sostenibilidad, pero creo que sí también, ¿no? Están bastante interesados en ello. De hecho, ya el tipo de producto que el francés quiere jardines, quiere naturaleza. De hecho, lo había, creo, dicho anteriormente, es espectacular el incremento, lo hablábamos antes con Lucía, el incremento de Menorca. Menorca, yo creo que en 10 años se ha multiplicado por 10 el mercado francés. Y es gracias a esa imagen de isla virgen que mantiene Menorca en Francia. Y la sostenibilidad, efectivamente. Gracias, Esteban. Gracias, Gianluca, Lucía, Pedro y Claes. Ha sido un placer tenerte. Si nos quieren pinchar aquí para despedirte, Claes, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros desde Estocolmo en este programa en el que hemos profundizado un poco en todos estos mercados alternativos a los tradicionales. Nosotros volveremos aquí en Hostel Tour Televisión el próximo jueves, la próxima semana. Así que hasta entonces, buenas noches y disfruten.